estar con ustedes esta mañana. Reciban un fuerte abrazo y un caluroso saludo de parte también de la Iglesia Buen Pastor de Yaruquí. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Creo que la mayoría sabe, si no, pues quiero también dejarles saber que yo también soy uno de los pastores de la iglesia, por lo cual estamos motivados y sobre todo animados de poder compartir con ustedes, como bien decía el pastor Gonzalo, unidos en una adoración comunitaria en la cual no solamente somos nosotros, sino son miles y millones de salvos por gracia que hoy se reúnen a cantar al Señor, y al hacerlo y al escuchar su palabra expuesta, damos gloria al único que merece, que es nuestro Señor y Salvador. Así que hoy tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Yo quiero que presten mucha atención, sobre todo a las palabras que el apóstol Pablo va a traer a nosotros en este día. Y con esto, pues yo quisiera, antes solamente de comenzar con el tiempo de la exposición, permítame nuevamente orar para pedir al Señor sabiduría por este tiempo y que sea Él hablando y no tanto mis ideas como tal. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana. Este día es tuyo, Padre. Señor, delante de ti, lo único que podemos decir es gracias, Padre. Porque nada de lo que nosotros hemos hecho o vayamos a hacer son resultados propios de pensar que tal vez por nuestra buena actitud o lo que hacemos bien merecemos la salvación. Más bien, Padre, estamos delante de ti diciendo gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Porque si tu gracia y tu misericordia no nos hubiesen alcanzado, hoy no estaríamos aquí, Padre. Hoy estaríamos perdidos en el mundo, sin rumbo fijo. Estuviésemos, Padre Santo, alejados de ti, lejanos a la ciudadanía de tu pueblo. Pero, Señor, tú tuviste misericordia y tuviste gracia, por lo cual nos has llamado a esta salvación tan grande, que en Cristo Jesús, Señor, es una aseguranza para nuestra vida día a día. Así que, Padre, en esta hora de la mañana, queremos agradecerte por darnos lo más extraordinario y hermoso que el cielo tuvo, Señor, que es a tu Hijo Cristo Jesús, e intercambiarlo en este glorioso intercambio en la cruz del Calvario por lo más vil y pecador que somos nosotros, Padre, y que por este glorioso intercambio nosotros podemos estar hoy aquí, Señor, delante del trono de la gracia, clamando, orando, agradeciendo, y tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Por lo tanto, Señor, te pido en esta mañana que seas tú hablando a través de tu Santo Espíritu al corazón de mis hermanos, a su mente, Padre. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu renovando nuestro entendimiento. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu hablando lo que tú mismo has revelado en tu palabra y que podamos tener claridad. Y Padre, si en algo tú nos llamas a cambiar, nos exhortas a vivir de una manera diferente, o aún si nuestro corazón es animado por tu palabra, Padre, que no hagamos caso omiso y por lo cual seamos no solo oidores, sino hacedores de ella también. Para tu gloria, Padre, estamos hoy en día reunidos y por lo cual dirige este tiempo que vamos a tener de la exposición de tu palabra y que seas tú, Padre Santo, quien nos dé una clara idea de lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día. Oramos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a estar analizando una porción de la Escritura que realmente tiene mucho bagaje teológico y profundidad para nuestra vida práctica como cristianos. Y el texto que vamos a estar estudiando es del versículo 14 al versículo 21 del capítulo 5 de 2 Corintios. Así que si usted tiene su Biblia en mano, por favor, vamos al texto. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede leer en la versión que tenga, no hay problema. Vamos a ir haciendo algunas pausas como tal. Y pues la palabra del Señor dice así. 2 Corintios 5, 14 al 21 dice así. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo,
ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La palabra del Señor, la que acabamos de leer. El propósito del texto que vamos a analizar el día de hoy, y yo quiero que lo miren de una manera detallada en cómo el apóstol Pablo está trazando su idea o su hilo de pensamiento a lo largo de estos versículos como tal, es ayudarnos a entender una sola cosa: que nosotros como creyentes en Cristo, por el amor que hemos recibido por medio de Él, somos transformados en una constante y apremiante vida en la cual nuestros deseos o nuestras pasiones o todo lo que nosotros hacemos ahora es nuevo como tal. En otras palabras, nos da esto una nueva vida, a la par que nos da una misión y una identidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora, lo interesante de mirar cómo el apóstol Pablo aborda estos textos es pensar la motivación que él tenía para hacer todo esto. Porque si ustedes miran a detalle el ministerio del apóstol Pablo, quizá no muchos hoy en día pudiésemos aspirar a decir, sí, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Esto por la simple razón de que el apóstol Pablo en todo su ministerio no fue, como por así decirlo, humanamente hablando, situaciones agradables. El apóstol Pablo pasó en la cárcel por Cristo, por predicar, naufragó varias veces en el mar, fue azotado en algunas ocasiones, fue rechazado por sus hermanos de sangre y por sus hermanos, de nacionalidad, los mismos judíos. Y si yo hoy en la mañana te dijera que seguir a Cristo implica todo esto, incluso en tu vida mismo, yo pienso que más de uno pensaría dos veces si realmente está en la creencia correcta o qué es lo que quiere para su vida. Porque comúnmente se nos ha dicho que seguir a Cristo, o lo que se comenta comúnmente es que seguir a Cristo va a dar como resultado que todos nuestros problemas se arreglen, o que todas las circunstancias mejoren, o que en este sentido, pues como al final recibimos bendición de Él, venga en abundancia todas las cosas. Pero la situación del apóstol Pablo nos da mucho a nosotros que pensar. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que nosotros somos motivados a hacer debe tener un mismo principio o un mismo fin. Y si nosotros analizamos, como les dije, con cuidado el ministerio del apóstol Pablo y qué es lo que él nos quiere decir hoy a la Iglesia Bíblica Roji en el día de hoy, 8 de junio del 2025, podríamos encontrar ciertas verdades que fueron las que animaron al apóstol Pablo a continuar y perseguir por el llamado que Dios le hizo. Y es el mismo sentir de los principios que tú y yo debemos abrazar para perseguir o caminar hacia una nueva vida en la cual Dios mismo nos ha dado. De hecho, la apelación del apóstol Pablo, justamente en esta porción que viene prácticamente el versículo del capítulo 4, 5 y 6, es que el apóstol Pablo de alguna manera está defendiendo las acusaciones del ministerio que él hacía, y que de esta manera Pablo dice, oye, no, mira, mi ministerio o lo que Dios me ha llamado a hacer no está ligado solamente por una mera intención religiosa, como lo acusaban a él, sino bajo un verdadero deseo y un genuino servicio o un genuino gozo de vivir para Cristo en este punto. Entonces, en este sentido, si ustedes miran, Pablo no está hablando de que tú y yo debemos ser motivados a vivir el Evangelio o a predicar el Evangelio o a vivir esta misión o a practicar lo que es el Evangelio, tal vez por la fama, por los aplausos ni la ganancia personal. De hecho, justamente es todo lo contrario lo que el apóstol Pablo menciona en cuanto al contexto de su ministerio. Entonces, en este sentido, nosotros si quisiéramos realmente hacer una introspección de nuestra fe o revisar cómo está nuestra fe,
quizá pudiésemos nosotros hacernos las siguientes preguntas a la luz del texto. Pudiésemos preguntarnos personalmente, por ejemplo, ¿por qué murió Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué sucede cuando una persona se reconcilia con Dios? ¿Y cuál es la misión de los que han sido transformados por el Evangelio? Eso quiere decir que las preguntas que acabo de darles en esta mañana, bajo el orden que hemos leído, deben ser contestadas bajo una plena evaluación de quién es usted en relación con el Evangelio. Si usted tiene claro por qué murió Cristo, si usted tiene claro qué significa estar en Cristo, si usted tiene claro qué sucede cuando usted está reconciliado con Cristo y a qué Dios le ha llamado, entonces déjeme decirle que usted va a experimentar un amor constante de la misma gracia que ha recibido de su Salvador, y por lo cual estas respuestas que ustedes pueden analizar o pueden responder a la luz del texto, muchas gracias hermana, perdón, ustedes pueden realmente mirar que en medio de este punto no son solamente experiencias doctrinales, sino que son experiencias que el cristiano o la persona que ha sido salva por gracia debe tener de una manera constante y clara a la luz de vivir de lo que el Señor le ha llamado. Pero en medio del texto que acabamos de leer hay una idea que el apóstol Pablo comienza, y es por eso que el versículo 14 nos da la pauta de todas estas preguntas, la pauta de todas estas preguntas. Y el versículo 14 comienza con esta frase diciendo: pues el amor de Cristo nos apremia. Eso quiere decir que si el amor de Cristo es lo que yo necesito para poder vivir una vida acorde al llamado que el Señor me ha hecho a mí, primero como creyente y segundo como participante de la obra misma de salvación en ir y reconciliar a otros en el nombre de Cristo, entonces pudiésemos decir que el amor de Cristo cambia todas las circunstancias de nuestras vidas. Ahora, justamente en este sentido, vamos a mirar en 4 puntos, como lo he bosquejado en este sentido, para que lo tengan idea y sepan cómo vamos a ir avanzando en este discurso o en este sermón. Primero vamos a ver cómo el amor de Cristo cambia la motivación que debe haber en nosotros. Segundo, vamos a ver cómo el amor de Cristo cambia la forma de nuestra vida o la forma de vivir. En tercer lugar, vamos a ver cómo el amor de Cristo cambia nuestra identidad. ¿Ok? Cómo cambia nuestra identidad. Y por último vamos a ver cómo el amor de Cristo nos da una nueva misión en el mundo en el que vivimos. Y esto es importante resaltarlo en cómo he distribuido el sermón en esta mañana. Así que teniendo en cuenta esto, versículo 14, vamos a ver cómo debe cambiar nuestra motivación. Y dice el texto en 2 Corintios 5, versículo 14 lo siguiente: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Ok? Esa es la pauta que Pablo establece en este texto. ¿Ok? Comienza diciendo: el amor de Cristo nos apremia, o en otras versiones la palabra que se utiliza como la Reina Valera es nos constriñe. ¿Ok? El amor de Cristo nos apremia o el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir o apremiar, que está traducida al español en este punto, viene de una palabra griega que se pronuncia sinejo, ¿ok? Que significa prácticamente la idea de presionar, impulsar fuertemente o sujetar con fuerza, ¿ok? Sujetar con fuerza. En esta idea Pablo no está diciendo, ojo, que el amor de Cristo es un mero sentimiento que nosotros debemos tener, sino que es una fuerza poderosa que nos mueve desde el interior hasta el exterior. Ahora, esto es importante resaltarlo, hermanos, por el sentido mismo de lo que a veces nosotros podemos traducir como amor. Porque creo que hoy en día, bajo el marketing y bajo todo lo que se nos vende de lo que es el amor, a veces el amor lo reducimos a un sentimentalismo romántico. Es decir, si alguien es romántico con otra persona, entonces sé que me está amando. Pero esa no es la base del amor. La base del amor va más allá en cuanto a lo profundo de la relación y el compromiso, que es lo que marca la pauta incluso del romanticismo. Si una persona ama a otra persona con un amor entrañable, arraigado y con fuerza, entonces por ende sus afectos naturales en cuanto al romance, en cuanto al cortejo, van a ser naturales como tal, no es al revés. Entonces, bajo esta misma idea, la palabra constriñe o apremia tiene que ver con esta fuerza de hacernos entender que el amor de Cristo debería impulsarnos, presionarnos fuertemente, sujetarnos con fuerza bajo una certeza clara.
de que la salvación que tú has recibido tiene una base en el amor de Cristo por la relación que ahora Él te llama con Él. En este sentido, Pablo, al hablar de esta manera o al introducir este sentido de esta frase como tal, de que el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia, lo que Pablo nos está haciendo entender, o lo que yo quiero que ustedes miren, lo que Pablo nos está haciendo entender, también es la siguiente idea. Que Pablo no está diciendo que él ama a Cristo, ¿okay? Que el amor que él está hablando no es de él hacia Cristo, sino de Cristo hacia Pablo. ¿Ok? Esa es la diferencia que Pablo está hablando aquí en el texto. No está hablando de una idea de preguntarte a ti, oye, ¿tú amas a Cristo? No, sino lo que Pablo te está ayudando a entender y que quiere que entiendas es que Cristo te ama con fuerza, internamente, con presión y que nunca te va a soltar. ¿Ok? Esa es la idea que Pablo está comenzando con fuerza este argumento como tal. Porque cuando nosotros miramos prácticamente, como les decía, la base de muchas veces de lo que nosotros entendemos como amor, hoy en día como tal, incluso la expresión del amor puede ser algo ambiguo. Claro, las personas aman bajo una condición de que si haces esto, yo también voy a hacer esto. Pero lo que Pablo está diciendo no es este sentir de que Cristo nos ama porque tal vez nosotros hacemos algo, no, sino porque el amor de Cristo nos sostiene tan fuerte que el mayor ejemplo, la mayor luz que nosotros vemos en cuanto a esta referencia de que el amor manifestado de Dios hacia nosotros como creyentes en Cristo Jesús es un solo evento que pasó de forma puntual y es la cruz del Calvario. En este sentido, Pablo va a decir, por eso la referencia de que como uno, dice, ha llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. En otras palabras, Pablo dice, ¿quieres mirar la mayor expresión del amor de Dios hacia ti? Mira la cruz. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Mira la cruz. ¿Quieres saber realmente por qué Dios va a sostener su amor fielmente, inagotable, temporada tras temporada hacia ti? Mira la cruz. Pablo te dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ahora, ¿por qué esta expresión es clave al momento de ingresar a esta porción o a este texto? Porque literalmente el testimonio de la Escritura nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, literalmente lo hizo en base a lo que nosotros conocemos en Juan 3:16, en base al amor como tal. De hecho, Juan 3:16 es claro en mencionar que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él sean salvos en ese sentido y puedan experimentar este amor. Entonces, la mayor fuerza en cuanto al sentido puntual del sacrificio de Cristo, que ha sido un reflejo del amor hacia ti, está fielmente arraigada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque aunque tú no sientas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Aunque tus circunstancias cambien, Dios no ha retirado tu amor de ti. Aunque tú puedas pensar que de alguna manera Dios te ha olvidado por las circunstancias adversas que puedes pasar, eso no quiere decir que Dios ha menguado su sentimiento o su sentir de amor hacia ti. Porque la mayor prueba que tú puedes observar y regresar a mirar cuantas veces sean necesarias para recordar este punto es la cruz del Calvario. Es la obra que Dios hizo en la cruz para demostrar su amor y su alcance de gracia en lo cual todos nosotros podamos realmente recibir. En ese sentido, esta es la pauta clave para que nosotros entendamos que la muerte sustitutiva de Cristo, el hecho de que Él tomó el lugar en vez de nosotros, es la mayor prueba de amor incondicional que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque si nosotros miramos con claridad este primer punto, entonces todos los demás van a ponerse en orden, ya que si tu motivación para amar a Cristo o amar a su palabra o su evangelio y todo lo que Él te ha permitido tener no comienza por esto, entonces los demás solo van a ser calificativos en donde vas a perder la atención de mirar qué es lo que Dios está haciendo en tu vida o qué es lo que Él quiere hacer en este sentido. Entonces, si tú comprendes que Dios te ha amado de una forma incalculable y que su amor se sostiene bajo la obra de Cristo, entonces tu motivación, por ende, va a cambiar. Esto es algo similar como nos pasa muchas veces a los que estamos casados en el matrimonio.
Puede que el día esté totalmente mal, pero si sabes que tu esposa o tu esposo te ama, el día es diferente, literalmente. Puede ser que esté lloviendo, pero justamente ese día tu esposo te dijo cuánto te ama, tu esposa te dijo cuánto te ama, las circunstancias cambian. Ahora, y trabajamos con mayor motivación y hacemos las cosas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entender este punto, hermanos, cambia y pone en orden toda nuestra perspectiva como creyentes por la misma razón. Porque tú debes entender que aunque tú seas débil en tu actuar, Dios te sigue amando, así como lo hizo ayer, así como lo hace hoy y así como lo hará el día de mañana. En otras palabras, aunque nuestro amor humano puede ser muy frágil en el sentido de que si ya me hiciste enojar, entonces ahora ya no soy amoroso contigo, Dios no es así. Dios ha derramado su justicia en la única persona en la cual su amor es sostenible y por la cual su base, la base de este amor, es clara para nosotros, en lo cual sus promesas en Cristo Jesús, sí, amén, y van a perdurar por toda la eternidad. Entonces, entender esto cambia todo en nuestra vida. Porque entender que alguien nos ama, aún a pesar de nosotros, cambia toda nuestra motivación. Cambia el por qué quiero servirlo, cambia el por qué quiero amar a mis hermanos, cambia el por qué hago todas las cosas para su gloria. Debe cambiar el modelo y el sentido de nuestra vida devocional incluso. Porque si yo entiendo que Él me ama, entonces toda la motivación de mi vida cristiana cambia en cuanto a este principio y esta verdad. De saber que yo nunca seré desechado por aquel que murió en la cruz y que esto sin duda no se limita a las circunstancias, sino a la promesa eterna que se ha sellado fielmente en la cruz. Por lo cual, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos más allá, entonces, ¿qué nos motiva realmente? Algunos cristianos, por ejemplo, están motivados más por el deber, la culpa o la tradición que por el amor de Cristo. Algunos cristianos viven más motivados por el cumplir, el hecho de decir, bueno, míreme, soy un fiel cristiano. Y esa motivación tarde o temprano va a menguar. ¿Por qué? Porque cuando ya no recibes el aplauso o la gratificación de a quien tú supuestamente estás sirviendo, entonces das un paso al costado. Pero si nosotros miramos el ejemplo del apóstol Pablo, Pablo vivía bajo una sola razón, y era que el amor de Cristo lo apremiaba o lo constreñía de tal manera en que este amor producía obediencia, pasión, entrega, sufrimiento voluntario y un servicio abnegado a lo que Dios le llamaba a hacer a él. ¿Por qué es importante comenzar nuevamente con este primer versículo para entender todo lo demás? Por esta razón, mis queridos hermanos. Porque todos nosotros podemos tener motivaciones totalmente contrarias al Evangelio. Y es por eso que mañana mismo no me toman en cuenta, entonces como no me toman en cuenta, ya no quiero ir, ya no quiero servir, ya no quiero hacer porque ahora ya no soy parte. Bueno, entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a ti? O, en otras palabras, ¿cuál fue tu motivación inicial incluso para venir el día de hoy? ¿Fue porque el amor de Cristo te motivó en ir y buscarlo a Él en adoración? ¿O fue solamente para que te vean que eres un fiel cristiano que asiste los domingos? Es ahí donde debemos evaluar nuestra motivación detrás de nuestras acciones. Y si nuestras acciones están fielmente arraigadas a que el amor de Cristo nos debe apremiar, nos debe constreñir, entonces esto se mira de una forma clara en cómo obedezco su palabra, en cómo me entrego en pasión a ese amor, en cómo soy dispuesto incluso a sufrir voluntariamente por Cristo, y en cómo incluso mi vida es un olor grato como una ofrenda delante de Él, en un servicio constante, en lo que Dios me ponga, en lo que Dios me llame a hacer. Así sea que Dios me llame literalmente y me diga por medio de su iglesia, hermano, lo necesitamos aquí el día de mañana para que nos ayude a barrer la iglesia, amén. Porque es el amor de Cristo que me apremia a venir y servir por medio tal vez de una escoba, en a limpiar, en arreglar, en etcétera, etcétera, porque es la motivación detrás de la acción. El apóstol Pablo, hermanos, sufrió lo que sufrió por esto. Por eso yo les decía al inicio, si hoy les dijera, ¿quién quiere ser como el apóstol Pablo? Quizás recordamos los buenos momentos de él, pero yo estoy por seguro que la primera vez que te metan a la cárcel por predicar a Cristo, capaz más de uno saliéramos corriendo y dijéramos, no, esto no es para mí. Y ojo, la cárcel en ese tiempo no es que tenía cama bonita, era un calabozo, literalmente ahí en el foso, encadenado, puesto a prisión por predicar el Evangelio.
Si yo te dijera que mañana vas a ser azotado por seguir a Cristo, yo estoy por seguro que muchos cristianos de las iglesias dirían, entonces, no cuenten conmigo, yo me voy de aquí. Porque nadie quiere sufrir lo oprobio por seguir a Cristo. Todos queremos la gloria que se nos promete y se nos dice tener. Pero ¿por qué uno debe estar dispuesto? ¿Por qué uno puede aguantar y sufrir todo esto? Por esta simple razón, hermanos. Porque nuestra motivación detrás de todas nuestras acciones es que el amor de Cristo nos debe sujetar con firmeza en hacernos entender que es por Él que yo soy llamado, en este sentido, hijo de Dios. Si el amor de Cristo nos constriñe, hermanos, entonces debemos entender que Cristo nos amó tanto como para morir en nuestro lugar. Y nuestra vida debe ser una respuesta ante esa motivación, como tal. Es por eso, hermanos, que no hay espacio, ¿ok?, ni para la indiferencia, ni para el egoísmo, ni para una vida, tal vez cristiana, light, en el que, bueno, yo hago lo que hago cuando me corresponde y lo demás, que se encarguen los demás. No hay espacio para eso. Esto nos debe apremiar de tal manera, hermanos, a hacernos esta simple pregunta. ¿Realmente nosotros estaríamos dispuestos a vivir por el que murió por nosotros? O sea, realmente, y esto no es una idea lejana, esto es una realidad en cuanto a todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el amor de Cristo nos hace morir a nuestros planes egoístas, nos alienta a vivir por algo mayor y superior a nosotros, que es la misma eternidad que nos aguarda en Él. Esto es, hermanos, como pensar que en la guerra hay un soldado que salta que hay una granada suelta y un soldado salta para salvar a todos sus compañeros, sus amigos, que no se pierdan. Y por ende los sobrevivientes deberían decir, vivimos porque Él murió, literalmente. Porque uno se sacrificó por todos en este sentido. Entonces, en ese punto, todos nosotros deberíamos estar motivados y aún, por así decirlo, obligados a vivir de una forma en que valga la pena ese sacrificio. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente, haciendo un examen interno realmente, entendemos que Cristo saltó al juicio al tomar tu lugar del que tú y yo íbamos a estar presentes? Y que al hacerlo te libró de un juicio que estaba por venir y que ahora tú puedes hallar de su gracia y beber de su misericordia constantemente por una motivación que hay detrás de todo esto. El amor que ha reflejado en nosotros de una forma increíble y única, hermanos. Entonces, entender este primer aspecto es importante. ¿Por qué? Porque el texto de 2 Corintios 5:14 nos marca la pauta de la motivación detrás de todo lo que nosotros hacemos y debemos hacer en cuanto a nuestro llamado como creyentes. Porque, hermanos, eso debemos entender, y ya lo vamos a ver más adelante en cuanto a la motivación de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ser creyentes, o podemos llegar a pensar que ser creyentes solo se limita a un día en la semana, cuando todos los días, hermano, eres llamado bajo esta motivación a vivir para su gloria en todos los aspectos de tu vida. Aún si estás en tu trabajo, aún si estás con tus amigos, aún si estás en la escuela, en el colegio, con tu matrimonio, con todos. Este amor nos debe apremiar de tal manera en lo cual estamos dispuestos a vivir por este sacrificio. A vivir de tal manera que nuestra vida refleje una gloria intencionada para el Señor que tomó nuestro lugar y por Él nosotros somos salvos y vivimos plenamente. Versículo 15, sigue el argumento. Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, aquí hay una idea interesante, sobre todo en el punto de lo que Pablo dice, en el lugar de ellos, o en ese sentido dice, murió por ellos. En ese punto, lo que nosotros vemos, que el apóstol Pablo está trayendo a mente, es que los que viven, los que viven o los que han recibido una vida nueva, dice el apóstol Pablo, que ahora están en Cristo, tienen un propósito fiel. Tienen un propósito fiel. Eso quiere decir que si tú has sido llamado al Evangelio, Dios te ha dado un propósito en ese llamado. ¿Por qué no descubrimos ese llamado? Por la idea anterior. Porque muchas veces no somos motivados por ese amor, por ese servicio abnegado, por esa voluntad que a veces nos cuesta en sí mismo dar, por el amor que recibimos de Él. Pero en este sentido, todos los que hemos sido llamados a una nueva vida, todos tenemos un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y por eso es que el texto dice, ya no vivan para sí.
Porque ya no es una idea en la cual Dios te dice, a ver, te doy vida, sigue tu camino, no hay problema. Sino que ahora Dios te da vida, pero te llama bajo un propósito santo que Él mismo te lo hace. Entonces, esto de la salvación, hermanos, no es una idea solamente de que Dios dice, bueno, te salvo del juicio y sigue nomás como tú veas. Sino que Dios dice, te salvo del juicio, pero yo mismo te voy a equipar, yo mismo te voy a dar, te voy a proveer y yo mismo te voy a preparar para que cumplas el propósito que yo he establecido para tu vida desde el inicio de la creación. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros a veces no sentimos o no vemos que hay un propósito en nuestras vidas? Porque no entendemos o no hemos logrado entender que lo que Dios nos ha llamado a la salvación, los que nos ha llamado a su vida, a la vida eterna como tal, cumple un mismo sentido de propósito en medio de esto. No es que Dios nos salvó solo porque quiso salvarnos y ya, sino que Dios nos salvó para darnos una nueva identidad en la cual esa identidad apela a un propósito mayor. Y es por eso, hermanos, que el gran ídolo del corazón humano, el yo, cada vez muere cuando entiendes este punto. Que tú ya no vives para ti. Que tú ya no te perteneces ya no te perteneces más. Que ya no es mi tiempo, mi vida, mis recursos, mi familia, mi trabajo. Ahora debe ser. Es el tiempo de Dios. Son sus recursos. Es su vida. Mi vida le pertenece a Él. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el gran yo muere cuando tienes esta idea en la cual tú debes comprender que ya no vives para ti. Porque el propósito mayor es que ahora tú vivas para Dios. Y el propósito mayor en cuanto a este punto es que antes, cuando todo giraba en torno a ti, tus deseos, planes, ambiciones, todo esto debe cambiar bajo el fundamento del amor que te motiva para que tus deseos, tus planes y ambiciones sirvan para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado y te dice hoy en día, tú ya no vives para ti, tú vives para mí, dice el Señor. Y en ese sentido, hermanos, la redención final o el sentido pleno de esta gratificante idea o este gratificante regalo que nosotros podemos entender de gracia es que literalmente cuando nosotros entendemos que ya no vivimos para nosotros, entonces prácticamente podemos dar nuestra vida en rendición ante Él. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos ver a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Porque es sencillo mirarlo como nuestro Salvador, es decir, genial, me salvó. Pero cuando decimos que Él es mi Señor, la palabra Señor, bajo el contexto que el Nuevo Testamento está hablando, no es tampoco una idea de respeto, ¿okay? Porque hoy a veces usamos la palabra Señor como algo de respeto, es decir, buenos días, buenas tardes, Señor, como algo de respeto. Pero en aquel contexto como tal, la palabra Señor denotaba autoridad y sujeción al liderazgo. ¿Okay? En otras palabras, ¿a quién tú decías Señor en aquel momento del contexto que se está escribiendo en el Nuevo Testamento? Era mayormente a los emperadores romanos. Cualquier otra persona que tenía el título de Kyrios o el Curios como tal, era una persona que literalmente era contraria al emperador. Entonces esto no era tan sencillo como decir ahora mismo, sí, Señor, el Señor es, Jesús es mi Señor y Salvador. Entender la idea como tal en el tiempo de Pablo conllevaba dos cosas, muerte o cárcel, literalmente. ¿Por qué? Porque tú estabas reconociendo que hay otro que está por encima del César o otro que está por encima del emperador en el cual tú debes o tú das tu devoción y tu obediencia a esa persona. Entonces, decir que Jesús es mi Salvador y mi Señor debe denotar de que tú debes entender que Él es tu Rey, que te guía, que te manda y que define tu propósito. Entonces ya no hablamos de una autonomía en la cual tú dices, bueno, el Señor me liberó del pecado, entonces ahora sí voy a vivir mi vida como tal. No, Dios te salvó, te traspasó del mercado de esclavos al reino del Hijo Eterno, por el cual en ese reino tienes un rey, a diferencia del anterior amo que tenías, que era el pecado, que te sometía y que literalmente te hacía pedazos en cuanto a su gobierno. Ahora tienes un nuevo amo llamado Cristo Jesús, el cual bajo su sabiduría y su poder te diriges fielmente por el camino que Él mismo ha trazado para tu bien. Pero es necesario que tú entiendas que ya no vives para ti, que ya no vives en el sentido
objetivo de decir son mis cosas. Ahora debes entender que bajo ese amor que te ha alcanzado y que te sujeta y que te apremia, bajo una promesa fiel, es ese mismo amor que ha trazado un propósito para tu vida, por lo cual ya no deberíamos vivir bajo una gratitud pasiva, sino una respuesta activa a lo que Dios nos manda en cuanto a su palabra. Y esto es algo importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esto denota literalmente que nuestra vida, al tener una clara idea de que Jesús es mi Señor y mi Salvador, entonces puedo yo realmente confiar en el liderazgo de aquel que me llama a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, y debería hacerlo en gratitud de corazón. De hecho, hay un diagnóstico espiritual que nosotros podemos reflejar, y si nuestras decisiones, sean cual sean, reflejan más un yo en el centro que a Cristo mismo, hay un problema. Si en mis decisiones, si en mis pensamientos, si en mis emociones, en todo lo que es yo, refleja un reflejo de que yo quiero tomar el timón o a la posta, por así decirlo, entonces refleja que yo no he comprendido realmente el propósito que ha trazado el Rey o el Señor en mi vida, y por ende voy a vivir totalmente alejado. Y mi pregunta como para ustedes sería más que todo, para analizar justamente este mismo punto, es que qué cosas hacemos que buscamos mayormente para nuestro prestigio o comodidad. Porque vivir para Cristo implica prácticamente no solo leer su palabra, sino buscar su voluntad. Y al buscar su voluntad, cumplir su voluntad. Y esto va a demandar muchas cosas. Va a demandar tu tiempo, es verdad. Va a demandar los recursos que Dios te ha dado. Va a demandar los dones que el Señor ha puesto en ti. Va a demandar energía, que muchas veces en este mundo ajetreado decimos, pero es que no nos alcanza ni el tiempo. Bueno, todo eso demanda seguir al Señor. Todo eso demanda realmente usar para su gloria y para lo que Él nos ha mandado y para el propósito que cumplimos en Él fielmente. Todo lo que es tuyo ahora ya no es tuyo. Es muy irónico este pensamiento, pero es una realidad. Todo lo que tú tienes ya no es tuyo, sino que ahora le pertenece al Señor. Tus años, tu vida, tu familia, tus hijos, lo que tienes, aún incluso este mismo púlpito, las sillas, todo le pertenece al Señor. Y por ende, todo lo que tú eres le pertenece a Él. En ese entonces, versículo 15 nos da a entender esto, hermanos, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Y por ende, todo de nosotros debe testificar de Él. Incluso, aunque esto cueste popularidad, confort, aunque esto cueste que tal vez nos quedemos sin amigos, aunque esto cueste que tal vez nuestros jefes nos vean mal, así cueste que tal vez nos vean como fanáticos o lo que sea que la gente diga afuera, aunque cueste todo eso, hermanos, el propósito por el cual Dios te ha llamado para vivir para Él es para que testifiques del gran amor que ha puesto en ti y que te ha alcanzado por medio de Cristo Jesús. Y en este sentido, hermanos, nuestra agenda constantemente va a ser esta: replantear constantemente si nuestras decisiones, si nuestros pensamientos, si nuestras emociones, si nuestra manera de servir, de estudiar, de trabajar, reflejan constantemente que entendemos que Cristo vive en nosotros. Eso quiere decir que en la semana, cuando yo mire cómo esté mi vida, tengo que notar si todo lo que yo estoy planeando hacer realmente es un reflejo del carácter de Cristo. O es un reflejo de entender que Cristo vive en nosotros y por ende somos llamados a vivir como Él. Por lo cual, hermanos, debemos entender que Cristo no murió para que vivamos como queramos, sino que Él murió para que vivamos para Él. Que son dos cosas totalmente distintas. Y en ese sentido, ¿por qué Dios ahora te llama a vivir para Él? Porque el versículo 16-17 nos va a ayudar a entender la nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros. Entonces, si Cristo ha cambiado mi motivación, si es decir, el Evangelio o el amor de Cristo cambia mi motivación, también el amor de Cristo debe cambiar mi forma de vivir. Y esto debe ser algo que nos apremia, que nos sujete, que nos motive, que nos haga realmente evaluar cómo es nuestra manera de vivir. Versículo 15, lo que acabamos de ver. Pero el versículo 16-17, en cambio, nos va a enfocar una idea, una perspectiva interesante que quizá yo creo que muchos de nosotros nos hemos olvidado, que es literalmente que el amor de Cristo cambia tu identidad. Cambia tu identidad.
Versículo 16 y 17 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El texto apela a dos cosas importantes, hermanos. Primero dice: ahora ya no conocemos a nadie según la carne. Cuando nosotros miramos una persona, lo que delimitamos muchas veces es su manera de actuar, su carácter, cómo es, si es amistoso, si no lo es. Cuando pasaba muchas veces, creo que con mi papá tenía un negocio, bueno, tiene todavía un negocio de contabilidad, entonces siempre le gusta andar en traje. Y la gente solo por mirarlo en traje pensaba que era un alto funcionario y le daba una preferencia como tal. Era medio chistoso porque ahí estábamos en fila y pensaban que era funcionario o algo así, le decían pase, pase, pase. Y mi papá decía, pero yo soy tan igual que ellos que creo que no se dan cuenta, pero a veces por el traje externo ahí le daban cierta preferencia. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque sin duda todos nosotros, si tenemos en algo que confiar según nuestra carne, quizá pudiésemos nosotros sacar nuestros éxitos, pudiésemos sacar lo que hemos estudiado, nuestros títulos, tanto propiedad que tenemos, lo que hemos hecho o no hecho. Es de alguna manera conocer a alguien según la carne, en este sentido. Ahora, esta idea como tal siempre va a ser, hermanos, bajo este principio, algo de evaluar de forma muy superficial y muy limitada. ¿Por qué? Porque los criterios humanos realmente fallan en varias ocasiones. Y claro, muchas veces nosotros hacemos juicios de valores por cómo es la persona y delimitamos: oye, mira, creo que esta persona es buena, o mira, creo que esta persona es así porque se le mira que tiene ciertas habilidades, etcétera, etcétera. Nuestros criterios superficiales muchas veces se limitan a estos criterios humanos, en donde literalmente la apariencia, la cultura, la posición social, los pasados, los logros, todo eso incluso a nosotros mismos nos limita en varias ocasiones. Decimos, pero si hubiese tenido la oportunidad que tuvo esa persona, tal vez sería diferente mi vida. Y claro, a veces ese sentido, muchas veces incluso nos limita a nosotros mismos en pensar quiénes somos en este sentido. Y es ahí en medio de ese contexto que incluso el apóstol Pablo menciona y dice: oye, aunque a Cristo lo conocimos según la carne y lo vimos bajo este sentido real de cómo era Él en este punto, Pablo, al momento de encontrarse con Jesús en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, va a conocer realmente a Jesús como el Hijo de Dios resucitado de una forma plena. Ahora, aquí hay dos contrastes importantes que debemos entender a lo largo del argumento que Pablo está trazando juntamente con el versículo 17. Y es que, sin duda, hermanos, si el amor de Cristo nos cambia nuestra motivación y cambia nuestra forma de vivir, debes entender que ahora tu identidad viene ligado a este nuevo ser. Eso quiere decir, hermanos, y que yo puedo entender muchas veces, que nosotros a veces no servimos al Señor o no damos de nuestro tiempo o no nos aferramos a amarlo a Él, porque a veces pensamos en nuestro pasado y pensamos de que no, es que qué vergüenza y encima Dios me llama a servir, pero mira, si yo era así, y claro, sacamos la larga lista de nuestras cosas del pasado. ¿Y cómo Dios va a hacer que alguien como yo sirva? Claro, sí, y tú puedes sacar la realista, claro, yo era peleón, si el barrio me conoce como soy y todas las cosas del pasado. Pero el texto que Pablo está enfatizando en el versículo 17 es la idea que todos nosotros nos debe traer esperanza, que en otro sentido, el que te ama y el que te ha llamado a vivir para Él, no te juzga. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús te ha hecho una nueva criatura. Ahora, tú y yo vivimos o pudiésemos vivir para su gloria, no por los méritos que hemos acumulado. Porque sin duda nuestros méritos que hemos acumulado, según la carne, pueden ser extraordinarios y muy bien. Puedes tener logros, puedes ser talentoso, está bien. Pero delante de Dios, todos esos logros que has acumulado y todo eso que has ganado según la carne, dice el texto, que son cosas que han quedado en el pasado, porque ahora Dios te ha dado una nueva vestidura y te ha hecho nuevo como tal. Entonces, hermanos, ¿de qué avergonzarnos delante de quien nos ha dado las propias vestiduras para vivir para Él? ¿De qué podríamos nosotros realmente sentir vergüenza o temor de acercarnos delante de quien mismo nos ha vestido? Porque literalmente lo que Él ha hecho en nosotros, bajo el concepto de la nueva criatura, es una nueva creación.
Entonces tú puedes mirarte al espejo y recordarte esto constantemente. Dios ha hecho en mí una nueva creación. Y es porque Dios ha hecho en mí una nueva creación, me ha dado una nueva identidad, que ahora yo puedo vivir para Él sin temor y sin nada que yo sepa que Él puede juzgar de lo que Él mismo ya ha pagado. En otras palabras, el único que te puede juzgar es quien ha pagado por ti. Y es quien te ha dado esta nueva identidad. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que nuestra nueva identidad literalmente está centrada en Cristo, en este amor que nos motiva, en aquel que nos ha llamado, entonces, literalmente, hermanos, todas las cosas viejas, todas las cosas que han pasado en nuestra vida, quedan en un segundo orden. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que todas son hechas nuevas. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar en la siguiente manera, de que no hay nada que nosotros podamos jactarnos de lo que nosotros somos, porque al final todos nosotros somos iguales bajo esta nueva identidad. Entonces, eso debe motivarme a mí a que yo pueda servir aún al más pequeño de la congregación, sabiendo que él también tiene, si ha creído en Cristo Jesús, la identidad de ser nuevo en Cristo como tal. Y esto cambia las cosas, hermanos, ¿por qué? Porque el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo es un nuevo nacimiento constante que pone en cada uno de nosotros una nueva identidad en la cual no hay nada por qué avergonzarnos. No hay nada por qué delimitarnos. No hay nada por qué sentirnos atrapados en el pasado y decir, Señor, pero es que yo era tan malo, entonces, ¿será que tú me vas a llamar a servir? Pues sí, hermano. Dios mismo, el único que puede juzgarte, Él mismo ha pagado por ti. Por lo cual, hermanos, así como decía Martín Lutero, el cristiano no es alguien que ha mejorado, sino alguien que ha sido recreado. Y tú y yo hemos sido recreados, hermano. Tú y yo hemos sido vueltos a nacer. Tú y yo hemos vuelto a ser a nuevas criaturas. Hemos otra vez estado en una posición de, como diría el que vende los autos, 0 kilómetros, literalmente. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos entender que nuestra forma de ver a las personas en este sentido debe ser, y sobre todo a nuestros hermanos, debe ser bajo la misma condición que Dios me ve a mí, que todos somos nuevas criaturas, y por lo cual todos nosotros, hermanos, en este punto, al mirar a Cristo, quien es nuestra identidad fiel, nos debe motivar a vivir para Él de una forma constante y fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque si estamos en Cristo, Él es nuestro todo al final del día. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Pastor, Él es nuestro amigo, es nuestro Señor, y Él es, hermanos, todo en nosotros. Él es el todo en todo para nosotros. Entonces, hermanos, ya no hay por qué poner excusas si Dios nos llama a la misión que Él nos ha llamado. ¿Y por qué este argumento está aquí justamente, hermanos, como decir la médula o la parte del medio del texto? Porque si nosotros no entendemos todos estos 3 puntos, lo demás, hermanos, de que el amor de Cristo debe cambiarnos o motivarnos a la misión, entonces esto queda en segundo lugar. Entonces, el fundamento antes de enviar a la misión o decir por qué yo estoy aquí y para qué yo estoy aquí, es que tú debas entender quién eres en Cristo Jesús, debas entender por qué Cristo murió por ti, debas entender en sí mismo para qué Dios te llama, y debes entender, hermano, querido hermano y hermana, qué sucede prácticamente cuando tú estás unido a Cristo y por qué ahora tú puedes servirlo a Él. Entonces, si nosotros miramos que el amor de Cristo que nos apremia y que nos cambia todo, también cambia nuestra identidad, en la cual ahora somos nuevas criaturas y ya no hay nada que nosotros podamos sentir vergüenza de nuestro pasado, porque Él es Él mismo quien nos ha dado esta nueva identidad. Entonces, hermanos, ahora sí podemos decir que podemos participar fielmente en la misión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y como individuos en Cristo Jesús. Y el texto versículo 18 en adelante, del versículo al 21, hermanos, que es el punto final de este sermón, dice lo siguiente: y todo esto procede de Dios. Nuevamente Pablo dice, el amor que viene de Cristo, tu identidad y tu propósito viene de Dios. No es un esfuerzo que tú ganas, viene de Dios. ¿Quién, dice el texto, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto, otra característica de tu nueva identidad:
somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, si esto realmente no motiva nuestro corazón a unirnos a la misión, entonces déjenme decirles que no hay nada más en este sentido. Si aún saliendo de este lugar tú dices, sí, yo entiendo que Cristo me ama, o Dios me ama a través de Cristo de una manera tan fuerte y arraigada que nunca me va a soltar. Y si tú sales de aquí comprendiendo eso y encima más dices, sí, ahora Dios me ha dado un propósito por lo cual puedo llamarlo Señor y vivir para Él y hacer su voluntad por amor, por reflejo de amor. Y si encima de eso tú recuerdas y dices, sí, yo soy una nueva criatura, pero que no te lleva todo esto a vivir de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, 18 en adelante, entonces, hermanos, hay algo que no está engranando en nuestra vida. Porque lo uno y lo otro da como resultado esta última porción que el apóstol Pablo menciona. ¿En qué sentido, hermanos? En que Dios no solamente te dio una nueva identidad, sino que Dios también te reconcilió con Él. El problema del ser humano, queridos hermanos, es que el ser humano está en enemistad con Dios constantemente. Si no hay alguien que los reconcilie entre Dios y el hombre va a vivir constantemente bajo la ira de Dios, en esta enemistad constante hasta el día de su muerte. Tú puedes pensar hoy mismo, por ejemplo, personas, incluso familiares cercanos a ti que no conocen a Cristo. Es la situación de ellos. Tú puedes ahora mismo tener en mente o traer a tu mente amigos, familiares, vecinos que tú aprecias, amas mucho, que no han creído en Cristo, que rehúsan creer en Cristo. Déjame decirte que ellos están en una situación muy deplorable. ¿Por qué? Porque no han sido reconciliados con Dios. Y si esa motivación detrás del amor de Cristo no mueve a que tú puedas realmente ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer, que es un embajador de Él, entonces, hermano, estás perdiendo la oportunidad más grande que tienes en tus manos de realmente ser un puente de reconciliación entre aquellas personas que necesitan el Evangelio, que necesitan entender que Dios los ama como tal por medio de Cristo, que necesitan entender que tienen un propósito en su vida y que necesitan entender que solamente es Dios quien puede darles una nueva identidad. Entonces, hermanos, estamos realmente en una situación muy pasiva y muy peligrosa en la cual todos nosotros al final del día somos responsables porque somos embajadores de Cristo. Esto no tiene que ver con una posición, hermanos, académica. No es que tienes que pasar el seminario, la universidad para ser embajador. No es que tienes que pasar tal vez un curso de leyes para poder ser un embajador de Cristo. Cuando tú has sido unido a Cristo, hermanos, esto viene como parte de tu identidad. Y es que ahora tú eres un embajador. Y la imagen más clara que Pablo utiliza aquí a la idea de un embajador es simple, hermanos. Un embajador actualmente lo que hace es representar a su país y a su presidente en el lugar donde está. Bien, ese embajador puede representar de una manera correcta o incluso puede ser desleal y representarlo de una forma incorrecta. Eso quiere decir, hermanos, que en cualquier lugar que nosotros vamos, representamos a Cristo como embajadores de Él. Eso quiere decir que este lugar es una embajada del reino de Dios, porque aquí se reúnen embajadores, en otras palabras. Que estos embajadores que están sentados hoy en día saldrán a sus trabajos, a sus casas, a su lugar, irán en el bus, pero que seguirán siendo embajadores que representen al rey y en este caso a su nación, que es celestial. Entender que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, esto, hermanos, trae paz a nuestro oficio como tal. ¿Por qué? Porque ya no es un esfuerzo constante que ahora tú estás viendo tu pasado para tratar de reconciliar cosas que ya fueron reconciliadas, sino que ahora te da una libertad de vivir para el Evangelio en el cual tú puedas abrir tu boca, predicar el Evangelio, sabiendo que este mismo Evangelio te ha reconciliado con Dios y que es la única manera en la cual tú puedes llevar el nombre de Cristo bajo tu nueva identidad a todo lugar. Esto, hermanos, es algo realmente muy, pero muy hermoso de recordar día tras día. Que al venir esto de Dios, literalmente, es algo que nunca va a perecer. Es algo que nunca va a cambiar. Es algo que tus credenciales no van a ser alteradas. Es algo que en tus credenciales no van a ser rotas, sino que literalmente, hermanos, cuando Dios toma la iniciativa de reconciliarnos con Él,
nos da una identidad en la cual nosotros ahora podemos reconciliar a los demás por medio de Cristo Jesús. Y en este sentido, hermanos, debemos entender que cuando Dios toma esta iniciativa de reconciliarnos con Él y que ahora nosotros somos quienes podemos reconciliar a otros con Él, en sí mismo, hermanos, hay una esperanza gloriosa y futura, tanto para nosotros como aquellos que se pierden, porque en este sentido, hermanos, el amor de Cristo nos da una misión constante que todos nosotros somos llamados a participar en el lugar en donde Él nos ha puesto y en donde Él nos da. Aquí ya no es tanto, hermanos, y es que Dios, porque a veces he escuchado lo siguiente, y es que Dios no me ha dado lo suficiente para hacerlo. No, tú ya eres embajador. O sea, ya eres embajador. Ya tienes las credenciales de embajador. Realmente, hermanos, queremos impactar a este sector de la Roldós y queremos que Roji sea una iglesia para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos tomar en serio nuestro papel de embajadores. Necesitamos comprender que Dios nos ha llamado a ser representantes de Él en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de predicar el Evangelio a todo este barrio y a todo este sector, hermanos. Justamente venía con mi hermano Chris en la mañana mirando cómo íbamos subiendo y, hermanos, hay un montón de personas y un montón de casas que seguro necesitan escuchar este mensaje, que seguro necesitan saber que hay alguien que los ama de tal manera tan entrañable y que se constriñe ese amor de tal manera que nunca los va a soltar. Pero el llamado que hoy en día, hermanos, es para nosotros en esta iglesia como tal, es que Pablo nos está diciendo justamente esto. Hermanos, no vivas bajo la conciencia de pensar que bajo el ministerio vas a encontrar fama y fortuna como tal, sino que tú has sido llamado para algo mayor y superior, que es vivir para Cristo, que es morir para Cristo, que es sufrir para Cristo. Que, hermanos, en medio de esta opresión que incluso tú puedas recibir en la calle y te puedan rechazar, tú puedes recordar constantemente que aunque la gente te rechace, el amor de Cristo nunca lo va a hacer. Y Él siempre te va a sostener. Que aunque la gente y tus amigos te digan, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Cristo, debes saber que tú cumples en voluntad y a letra lo que el Rey te ha encomendado a hacer, que es predicar su palabra. Y que aunque la gente en sí mismo sea reacia al mensaje, tú puedas entender que ni aún las cosas que los de afuera o el mismo diablo puede acusar de tu vida, ya no es más, porque el único que tiene el poder para juzgarte es el único que te ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, hoy te llama el Señor a ser un embajador fiel de su nombre, entendiendo la profundidad de la relación que ahora tienes con Él en Cristo Jesús y en su Evangelio. Hermanos, hoy en día necesitamos realmente entender para qué hemos sido llamados. Bajo qué naturaleza somos llamados. Y el por qué, hermanos, cambia muchas cosas en nuestra vida. Y para concluir en este sentido, hermanos, debemos entender que esta fidelidad del llamado que Dios nos ha hecho, en verdad, recae en un principio que el apóstol Pablo en el versículo 21 lo dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que tú seas declarado justo delante de Él. En este sentido, hermanos, si Dios te ha reconciliado nuevamente, te ha dado una nueva identidad y Él te ha confiado un ministerio, no desaproveches lo que Dios te ha dado. Y si tú estás viviendo a la altura de este llamado, realmente recuerda que literalmente debes tú y yo vivir como reconciliados, hablar como embajadores, amar como quien ha sido amado. Porque esto cambia todas las cosas, hermanos. Esto cambia todas las cosas. Si yo amo como alguien que ya ha sido amado, entonces mi amor no se va a limitar a nada. Si yo entiendo que mi nueva identidad ahora es ser un embajador para la gloria de Dios en cualquier lugar que voy, entonces, hermanos, habla con autoridad, porque es en nombre de Cristo quien estás hablando. Y si tú vives sabiendo que has sido reconciliado con Dios, hermanos, entonces tienes paz para hacer esto. Porque ya no hay alguien que te va a juzgar bajo lo que has hecho en cuanto a ir en contra de la ley en tu pecado, sino que es alguien, ese mismo, que te ha dado la habilidad para que puedas vivir en paz y puedas caminar en pos de Él en todo lugar a donde te lleve en este sentido. Y si en esta mañana tú estás aquí y vienes por primera vez, como digo, yo no les conozco muy bien, no sé cuántos de ustedes ya vienen tiempo, cuántos no, pero aquellos que han venido por primera vez o que están escuchando por primera vez tal vez este mensaje,
Yo quiero decirte algo, y es que literalmente debes entender que sin Cristo estás alejado de Dios. Sin Cristo no tienes un amor firme o seguro. Sin Cristo vives sin propósito. Y sin Cristo, hermanos o amigos que nos visitan, vives alejado de Él. Por lo cual hoy te invito en esta mañana a que mires a Cristo como tu Señor y Salvador, y lo mires de una manera en la cual debes entender que es lo único que necesitas para tu vida. Ten en cuenta, hermanos, que Él tomó tu lugar, y al que no conoció pecado, se hizo pecado, se hizo maldición, para que tú no sufras del juicio de Dios, y que al final Él pueda realmente abrigarte en tus brazos y decirte: ven, hijo mío, yo pagué por ti, yo aseguré mi vida por ti. Por lo cual, hermanos, confiemos y animemos nuestro corazón en toda esta semana y en todo este día a recordar constantemente de que si el amor de Cristo nos impulsa, entonces la cruz nos debe transformar y la reconciliación nos debe enviar a hacer la misión. Y es ahí, hermanos, que yo te invito en esta mañana que tú pienses en que debes vivir como un embajador del reino de Dios, el cual Él mismo te ha puesto bajo todo esto que Él te ha dado. Entonces, hermanos, tienes una salvación tan grande en tus manos que no puedes descuidar. Tienes una salvación tan grande en la cual Dios mismo ha asegurado un propósito fiel y estable hasta el fin de los días, hasta que Él mismo regrese o hasta cuando tú y yo vayamos a su presencia. Así que con esto en mente, hermanos, les invito, vamos a orar, a terminar este tiempo en oración. Y que estando tú con el Señor en oración puedas realmente entender que vivir separado de Él no puedes hacer nada. Y que al estar unido a Él hay una promesa segura y fiel en el cual hoy mismo puedes experimentar o tener en cuenta que ese Dios te ama tanto, hermano, que te ha dado todo lo que acabamos de ver el día de hoy. Una nueva identidad, un propósito para que vivas para Él y una misión en la cual puedes glorificar su nombre. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, nos alienta a vivir de una forma constante y fiel, en la cual nos recuerda, Señor, un principio final en el que toda nuestra vida está segura y asegurada, Señor, que es en el amor de Cristo Jesús. Padre, es increíble pensar que el único que puede juzgarnos es quien ha dicho hoy mismo: te amo. Y el único que puede mirar nuestro pecado y puede tratarnos como tal, de acuerdo a nuestras faltas, ha dicho: yo proveo un Salvador para reconciliarnos contigo mismo, Padre. Señor, ayúdanos a ser fieles en cuanto al llamado que tú has hecho a esta iglesia, a cada uno de los miembros presentes aquí. Que seas tú, Señor, dándonos el mismo sentir, la misma dirección, la misma pasión. Que aun cuando sintamos vergüenza, tal vez, por algo que en el vecindario saben o escuchan o lo que sea, Señor, que hayamos hecho, recordemos, como dice tu palabra en 2 Corintios 5:17, ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora somos llamados a vivir para ti. Por lo cual, Señor, cambia nuestros deseos, cambia nuestras emociones, cambia nuestra agenda, que en cada una de las actividades de esta semana podamos reflejar, Señor, que entendemos quiénes somos y por qué, Señor, vivimos para ti. Padre, alienta y anima nuestro corazón de manera constante a vivir que bajo esta nueva naturaleza que ahora tú nos has dado de ser nuevas criaturas, podemos vivir fielmente apegados y arraigados a tus promesas, Señor. Guíanos en esta semana, guárdanos en ti, Señor, que en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, en nuestra casa, podamos ser fieles embajadores de tu nombre, representantes, Señor, en medio de esta comunidad que necesita escuchar tu palabra, que necesita escuchar tu evangelio, que necesita, Señor, saber que hay un Dios que les está llamando a la reconciliación por medio de la predicación del evangelio y en este caso, Señor, por medio de nosotros en Cristo Jesús. Así que, Padre, danos el aliento necesario para vivir, Padre, en esta semana para ti y que podamos dar gloria y honor a tu nombre en todas las cosas que tú pones en nuestras manos. Damos gracias, Señor, y agradecemos por este tiempo de que nos has permitido reunirnos. Y guardas tu palabra en nuestros corazones, Señor, que sea algo que podamos recordar constantemente y aferrarnos a ella. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.